Buenos días, le damos la bienvenida nuevamente a todos los hermanos que están en línea. Los bendecimos desde Bogotá, Colombia. Muchísimas gracias por seguir la transmisión de Beit Midrash Emet. Le damos la bienvenida al Moré Heriberto. Gracias, mi hermano. Shabbat Shalom. Hoy nos toca estudiar la parasha Re'eh, que significa mira o observa. De hecho, aunque no vamos a tratar mucho esto en el transcurso del estudio, sí queremos hacer un énfasis en la forma como nos habla la Torah. Dice: mira que hoy pongo ante vosotros una bendición y una maldición. La bendición es válida si cumplierais los mandamientos del Eterno vuestro Elohim, que hoy os imparto, y la maldición os valdrá si no cumplierais los mandamientos del Eterno vuestro Elohim y os apartareis de su camino para ir tras otros dioses que no conocisteis. Es una advertencia porque el Eterno nos está llevando a que tomemos decisiones y tomemos las decisiones correctas. Él nunca nos coge desprevenidos. Ahora, pues al final, cuando venga el gran juez que dice que vendrá como ladrón en la noche, significa vendrá en cualquier momento, pero porque ya nos ha dado todas las advertencias. Entonces, nosotros tenemos ante nosotros la posibilidad de ser el bien o el mal, simple y llanamente. Esto es para que nos demos cuenta de en qué consiste el tema de la parasha Re'eh, aunque no es solamente ese tema, pero es bueno que lo tengamos en cuenta. Hay muchos asuntos que podemos tratar acá, y bueno, el Eterno me ha inquietado a charlar con ustedes sobre algo interesante. Bueno, en Devarim 13:1, en las Biblias cristianas 12:32, dice: todo lo que yo te mando has de hacer sin añadir ni quitar nada. En las Biblias cristianas dice: cuidarás de hacer todo lo que yo te mando, no añadirás a ello ni de ello quitarás. Este texto nos lleva a cuidar nuestra fidelidad con el Eterno y su santa Torah, sobre todo sus decretos, mandamientos, preceptos, leyes, bueno, como se llamen. Y no nos debemos mover ni a izquierda ni a derecha en torno, o sea, en cuanto a interpretaciones particulares. Bien, es bueno decir que en el transcurso de la historia de la humanidad, el ser humano siempre ha buscado su autosatisfacción. Y lamentablemente eso ha llevado a que muchos textos de la Escritura sean interpretados a conveniencia. Miren, no solamente en los grupos religiosos, llámense cristianismo, judaísmo, catolicismo, qué sé yo, sino también en grupos sociales o en grupos políticos, se atreven a hacer interpretación. Por ejemplo, ustedes no sé si han escuchado que la Biblia dice: ayúdate que yo te ayudaré. ¿Dónde está escrito eso? Pues eso no está. Entonces, es un pecado grandísimo añadir o quitar palabras a la Torah. No sé si recuerdan algunos de ustedes que el libro de Revelaciones también dice algo similar. Inclusive habla de maldiciones, de quien quite una sola palabra de las que están en esas profecías. Ok, bien, nosotros independientemente de las circunstancias en las cuales nos movamos, no tenemos ningún derecho de añadir o quitar. No podemos decir: no, es que a mí me parece que ahí dice tal cosa. No, si no le parece, mejor no hable. Yo realmente soy extremadamente celoso con esto de la Torah. No podemos añadir o quitar olímpicamente y ya. No, tenemos que tener muchísimo cuidado. De hecho, es una abominación. Lo que hace esto, al añadir o quitar, es que en el fondo está considerando la palabra del Eterno como que no es suficiente. Y también en el fondo, de pronto no,
quien interpreta de esa manera está tratando de decir yo como que soy mejor que el Eterno. ¿En serio? En algunos círculos judíos se ha llegado a decir incluso, por ejemplo, que la halajá de los rabinos es más estricta que las misbot del Eterno. Supongamos que sea cierto. ¿Y qué con eso? El Eterno no nos mandó guardar halajá, sino Torah. En eso tenemos que ser muy claros. Y por eso es bueno tener en cuenta cómo es que nosotros debemos trazar la Torah. Si no sabemos qué dice un texto, consultémoslo. Tengamos la suficiente humildad para acudir a un maestro, no sé, a alguien que sepa de esto. Bueno, yo, rabinos, no sé, porque es que es bueno que nos ciñamos estrictamente a las raíces hebreas de la escritura. Bien, en Devarim 4.2 dice algo interesante: no añadiréis a la palabra que yo os mando, ni disminuiréis de ella, para que guardéis los mandamientos del Eterno vuestro Elohim que yo os ordeno. O sea, lo que está diciendo es: no se aparten de lo que yo he dicho, porque es exactamente eso lo que deben guardar. Alguna vez di un ejemplo que me parece pertinente volver a repetir. Es bueno que con ilustraciones muy gráficas nosotros entendamos el sentido de las palabras de la Escritura. Si vamos en carro, en viaje, pues, bueno, a mí personalmente me gusta ir por una carretera que esté perfectamente pavimentada, que sea amplia, que yo vea de lejos por donde voy, que sea segura. Con la Torah pasa algo similar. Hay personas que de pronto exploran atajos, dicen ellos. Dicen, no, por aquí es mejor, aquí llega uno más rápido. Pero eso sí, es una carretera un poquito, está en mal estado, tiene muchas piedras, en fin. Y si uno cae en la tentación de irse por ese atajo, el carro se puede pinchar, se puede golpear innecesariamente, se puede dañar. Es más, de pronto uno no llega al lugar de destino. Entonces la Torah es como esa autopista perfectamente pavimentada que nos conduce al sitio en una forma segura. ¿Ok? Bien. Tenemos que tener en cuenta que todo lo que escribió Moshe fue inspirado por el Eterno y por lo tanto las palabras son absolutamente confiables. Tan confiables que el mismo Rebbe Akadosh, Yeshua, nuestro Mashiach, citó las palabras de Moshe, como por ejemplo, no tentarás al Señor tu Elohim, etc. Bien, en cuanto a esto de trazar la Torah, hay que acudir en este caso, y me parece algo bueno, porque no todo lo que es judío es malo, ni más faltaba. Hay cosas extremadamente buenas, esta es una de ellas. Debemos acudir a la forma como se traza la escritura. Lo que pasa es que muchos de ellos exageran un poco. Hay un acrónimo que se llama Pardes. Pardes significa jardín, pero Pardes tiene las letras de algo que vamos a ver en este instante, que son los 4 métodos de interpretación de la escritura. Entonces, tenemos el primero, que es, los voy a citar rápidamente y vamos a ver cada uno en una forma más detallada. Pardes, la P corresponde al método de interpretación Peshat, que significa el sentido simple de la escritura. Simple no significa trivial, no significa muy sencillo o qué sé yo, no, significa el mensaje que originalmente el Eterno dio en un texto. Por ejemplo, si nosotros leemos, en el principio creó Elohim los cielos y la tierra, quiere decir en el principio, no fue en la mitad ni al final, no, eso es lo que quiere decir. Por ejemplo, si leemos que Jacob, que la primera mujer de Jacob tuvo a Rubén, Shimón, Leví, Yehuda, pues eso es lo que dice. No vamos a interpretar eso porque eso literalmente es lo que dice. Bien, el mensaje primigenio de la escritura es el que nosotros vemos mediante el método Peshat.
Ahora, es el nivel simple, pero incluso puede ser hasta el nivel más profundo, porque cuando nosotros acudimos al método simple, damos un recorrido a la Torá y vemos que hay mucha grandeza, hay mucha profundidad en sus palabras. De hecho, este método de interpretación es la base para los otros. Para uno poder asegurar que se cumple los demás, ya los vamos a ver, necesariamente este primero se debe cumplir. En otras palabras, la base siempre va a existir, de ahí no nos podemos independizar. Bien. Por ejemplo, el pasaje en el cual el siervo de Abraham le busca esposa a su hijo Isaac es un ejemplo de algo simple. El siervo habla con Abraham, Abraham le encomienda una misión importantísima y él va y después le pide al Eterno algo referente a que quién podría ser la mujer adecuada para su hijo, para el hijo de Abraham, y ya conocemos la historia. Bueno, espero que todos la conozcamos. Ahí no hay que interpretar nada. Cosa diferente es que haya enseñanzas adicionales que subyacen en este texto que nosotros leemos mediante esta forma de interpretación. Entonces, lo que leemos y que sucedió tal cual como lo narra la Escritura, lo podríamos titular como método Peshat. Método simple. Es el sentido primigenio de la Escritura. Después viene algo interesante que es el método Remez, o sea, con la Zain y la Resh. Acuérdense que estamos estudiando las bases del idioma hebreo. Remez. Eso significa, palabras más, palabras menos, sugerencia. O sea, existe un mensaje en el texto que definitivamente sí pertenece a lo que el Eterno nos quiere transmitir, está inmerso, pero explícitamente no está escrito. Vamos a hacer, por ejemplo, alusión al famosísimo texto de ojo por ojo, diente por diente. Todos lo conocemos, ¿verdad? Bien. Ahí no dice rodilla por rodilla, ¿o sí? Tampoco dice frente por frente o dedo por dedo. Sin embargo, no lo dice, pero es como si lo dijera, porque la sentencia ojo por ojo, diente por diente hace que el mensaje globalmente se entienda como que la medida para compensar una falla debe ser igual a la falla que se cometió. Entonces, si una persona le quitó el ojo a otra, lo más justo es que esa otra, o bueno, que alguien le quite un ojo a esa persona. Eso es ojo por ojo, es literal. No es lo que dicen por ahí que hay que compensar con plata y que no sé qué. Ya vamos a ver eso. Entonces, ojo por ojo, diente por diente es lo mismo. No está escrito rodilla por rodilla, no está escrito frente por frente, dedo por dedo, estómago por estómago, pero sí lo dice porque ese es el mensaje que el Eterno quiere transmitir. Ahora, solamente para... Alguna vez hice mención de eso, pero es bueno tratarlo en este momento. Alguna vez les comenté que la palabra Ain, que es ojo, se escribe con las letras Ain, Yod, Nun. Son 3 letras. Ahora, las letras que están detrás son las letras Kaf, Samek y P, con las que se escribe Kesef. Kesef es dinero. Dinero, según algunos sabios, interpretan esto como que lo que está detrás, así como estas letras están detrás de Ain, lo que está detrás de la sentencia ojo por ojo, diente por diente, es una compensación económica. Bueno, la Escritura no dice eso. Lo que se estableció como compensación económica fue por el hecho de que de pronto en el momento de hacer justicia literal hubiera una exageración. Entonces, por sacarle un ojo a una persona, de pronto la matan. Pero el Eterno nunca habló de eso.
Ustedes busquen en toda la escritura, ustedes no buscan, ustedes nunca van a encontrar eso, nunca. En hebreo, no en español, en hebreo, jamás van a encontrar eso. Entonces, remes es la sugerencia, lo que no está escrito, pero sí lo dice el Eterno. ¿Está claro hasta ahí? ¿Preguntas, dudas, inquietudes? Bueno, ¿sí? Ok. Bien, después viene un tercer método que se llama, sí, mi hermano, adelante. Me dejó pensando lo que no está escrito, pero sí lo dice el Eterno. Sí, claro. Es Pero que no la está escritura escrito. no está escrito, pero si dice ojo por ojo, si se pone a hacer el inventario de ojo por ojo, uña por uña, mano por mano, rodilla por rodilla, no, se vuelve un texto larguísimo y casi sin sentido. Simplemente está diciendo eso, pero sugiere lo demás. Sugiere no significa no, si acaso sí, no, sí. Lo dice, pero no está escrito. Por eso es la sugerencia. Exactamente, está implícito. Muy bien. ¿Alguien más? ¿Sí? Gracias. ¿Qué en sí cuál es el significado de ojo por ojo y diente por diente? Porque es que uno escucha muchas interpretaciones. ¿Qué estamos diciendo? No debemos aumentar ni quitar. Ojo por ojo significa literalmente ojo por ojo. Usted me sacó un ojo, entonces a usted también hay que sacarle un ojo. Exactamente eso. Lo que pasa es que, vuelvo y repito, los sabios dijeron, al hacer justicia literalmente se pueden cometer excesos, entonces es mejor la compensación económica, que es lo que sale de la interpretación que viene de que las letras de Ain tienen otras letras detrás que significan Kesed y todo el asunto, muy complicado. No solo es muy complicado, sino que eso no es lo que dice la escritura. Sí, hermano. Shalom Mori. Sí, entiendo que esa parte sí se puede interpretar literal, pero se hace referencia solamente a la persona, de manera directa. Si a mí me agredió o me hizo tal cosa, el Eterno me está dando el aval para yo hacerle… No, el Eterno no le está dando el aval, eso lo tienen que cumplir los jueces. Sí, pero es porque que… eso sería venganza. Exactamente, pero viene un problema que es donde viene la pregunta, porque precisamente somos no solo nosotros, el ser humano, la humanidad, que tal vez no… por no tener un acercamiento más directo con la Torah, que debería ser el papel, hasta dónde podemos interpretar en su momento cosas que no se puedan cumplir de manera literal, así sea ordenado por un juez. Por ejemplo, resulta que no fue a mí, sino agredió a mi hija, y el señor no tiene hija. Hasta cosas así la gente se puede preguntar, ¿cómo lo cumplo en el ojo por ojo, diente por diente, si no se podría? Tiene que llegarse a la conclusión de una compensación o de una medida equiparable al daño recibido. Claro, es que lo que pasa es que cuando hay justicia justa, se pueden hacer cosas. Entonces ese tipo se tiene que ir para la cárcel 20 años, ¿me entiende? Ahora, si le quitó un ojo, a él también hay que quitárselo, listo. Eso es ojo por ojo, diente por diente. O sea, no nos enredemos en interpretaciones traídas de quién sabe dónde. Eso es lo que dice la Torah. Que lo hayan querido complicar un poco, que porque la misericordia y que no, que misericordia ni que nada, la justicia. Porque eso es lo que está escrito. Ojo por ojo es, usted le quitó un ojo al otro, usted paga igual, ojo por ojo, literal. Ahora vuelvo y digo, el asunto de las otras interpretaciones, eso no es del Eterno, eso es de los hombres. ¿Ve? Es muy diferente. Sí, hermana. Hermano, tengo una preguntita en lo que estamos hablando. Imagínate que ayer, pues con lo que está pasando en Colombia, la guerra, que volvieron a delinquir los… Entonces yo publiqué algo y me dijeron, no puedo creer que una persona que dice amar a Dios esté apoyando la guerra. Entonces yo le comenté, lee la Torah, desde el principio ha existido la guerra. O sea, al bandido hay que hacerle justicia, no se puede dejar así. ¿Estoy bien o no estoy bien? Depende, porque la motivación cuenta. ¿Cuál es la motivación para que haya guerra? Hermano, pero… Una cosa es hacer justicia con los bandidos, perfecto, que la hagan. Es más, se debe hacer. Pero depende de quién lo diga y sus motivaciones. Si lo dice una persona justa, a poquitos que pueden tener ese título. Si lo dice una persona justa, ok. Pero si lo dice alguien que quiere por interés propio, nada. Sino que, o sea, a lo que yo me voy es que debe haber justicia aquí en Colombia.
Sí, gracias. pero por supuesto que debe haberla. Y no solo con esos bandidos, con otros bandidos que son peores que esos. Sí, mi hermano. Gracias, More, buenos días. Con respecto al mismo pasaje de ojo por ojo y diente por diente, ahí cabrían entonces los dos niveles de interpretación de los que estamos hablando. El literal o el simple, que es tal cual. Muy bien. ¿Sí? Y el segundo es que Muy bien. además de los ojos podrían, por supuesto, caber otras partes. Y respecto a la inquietud que se plantea con este fenómeno actual nuestro, y ya que el More dice que depende, uno dice, ¿por qué surge la guerra? Pues si uno mira un poquitico el contexto histórico nuestro, surge incluso por un aspecto de injusticia social. Sí. ¿Sí? Entonces, esa parte de pronto, digamos, no se ve, porque de alguna manera fueron algunos que, viendo que no se hace la justicia, optaron equivocadamente de ejercer justicia por su propia mano, que sería ya otra cosa, No, eso es muy otro distinta. asunto. Y nos salimos un poquito del tema, pero bueno, lo que estamos hablando es de la justicia que el Eterno quiere, porque Él es perfectamente justo. O sea, en el caso del Eterno la justicia sí es ciega. El que la hace la paga. Es más, eso que estoy diciendo está escrito de otra forma. El alma que pecare, esa morirá. Es así de simple. O sea, el que la hace la paga. Eso está escrito. Pero bien, muy bien. Entonces está el Peshat y el Remes. Muy bien por esa aclaración, porque el Remes no es independiente del Peshat. O sea, el Remes, que es la sugerencia, no se independiza del método simple que es el Peshat. Ahora viene otro que es el Drash. Drash significa estudio, investigación, y es el que se utiliza en los famosos Midrashim o en el Midrash, donde se habla por lo que conocemos como parábolas, figuras. ¿Ustedes se acuerdan de unos fabulistas llamados Esopo y Samaniego? Muy bien, perfecto. Bueno, lo voy a decir con absoluto respeto. El equivalente de las fábulas de Esopo y Samaniego son las parábolas en la Escritura. Es tal cual. ¿Qué es eso? Son escritos que están dentro de la Torá, que no se pueden interpretar literalmente, pero que hay una enseñanza muy clara que está detrás de todo eso, y eso es lo que persigue ese escrito. Les voy a poner un ejemplo de las fábulas, y tal vez le había, sí. ¿Se acuerdan del famoso hermano león, el hermano perro, el hermano burro y todos esos que está ahí, el zorro? Que el león se cayó una vez en un lodazal, y ese lodazal tenía de toda la suciedad del mundo y olía a cualquier cosa menos a bueno. Y entonces el león empezó a andar por ahí y se encontró con el conejo y le dice: hermano conejo, ¿tú crees que yo estoy oliendo muy mal? Le dice: uy, sí, rey, usted está oliendo. Y al rey no le gustó ni cinco y purrundum se lo comió. Siguió andando y vio al hermano burro. Oye, hermano burro, ¿usted cree que yo estoy oliendo muy mal? Uy, sí, está oliendo muy mal. Pum, se lo comió también. El zorro, y eso sucedió con varios animales, el zorro que estaba viendo las escenas, estaba viendo, uy, y se va a encontrar conmigo, ¿yo qué voy a hacer? Bueno, pasó y resulta que el león se encontró con el zorro y le preguntó: ¿tú crees que yo estoy oliendo muy mal? Y al zorro le cogió una tos, pero terrible. Hermano león, no le puedo dar mi opinión porque estoy con gripa, no puedo oler, entonces no le puedo. Se salvó. La enseñanza no tiene nada que ver con eso. La enseñanza es una frasecita muy cortica. Cuando no se debe hablar, lo más prudente es callar. Aquí está, el drash. Ese método de interpretación lo utilizó Yeshua muchas veces. La levadura, la semilla de mostaza, el leñador, todos esos son midrashim, parábolas. Eso es lo que significa el drash. Entonces, bueno, por ejemplo, inclusive en el Tanaj habla vamos a mirarlo, en Shoftim, en Jueces,
Capítulo 9, versículos 8 al 15. Shoftim, vamos a mirarlo. 9, 8 al 15, por aquí está. Miren lo que está acá. Una vez los árboles fueron a ungir a un rey para él y le dijeron al olivo: ven y reina sobre nosotros. Mas el olivo les respondió: ¿acaso debo dejar mi grosura, viendo que por mí son honrados Elohim y el hombre, para ir a... ¿Perdón? Jueces 9, 8 al 15. Sí. Para ir a ondular sobre los árboles, y los árboles le dijeron a la higuera: ven y reina sobre nosotros. Mas la higuera les contestó: ¿debo acaso dejar mi dulzura y mis buenos frutos para ir a ondular sobre los árboles? Y los árboles le dijeron a la vid: reina tú sobre nosotros. Mas la vid les replicó: ¿debo acaso dejar mi vino que alegra a Elohim y al hombre para ir a ondular sobre los árboles? Entonces le dijeron todos los árboles a la zarza: ven y reina sobre nosotros. Y la zarza le dijo a los árboles: si en verdad vais a ungirme por rey vuestro, venid refugiados bajo mi sombra, y si no, salga de la zarza fuego que devore los cedros del Lebanón. Es simplemente una ilustración, eso está en Tanaj. Pregunta: ¿los árboles hablan? No hablan. Ese es un midrash. Que el sembrador salió a sembrar, y entonces la semilla quedó en los pedregales, otra en el aire libre y otra en buena tierra. ¿Eso tiene que ver con agricultura? No. Con la Torá en el corazón de las personas, y así sucesivamente. La parábola de la levadura, ¿tiene que ver con levadura? No. La levadura, eso sí, fíjense ustedes, la levadura en toda la escritura implica orgullo, falsedad, sí, pecado básicamente. Y la Torá, los profetas, los escritos, la Brit Hadashah, no se contradicen, conservan armonía entre todos. Entonces yo no puedo decir que la levadura en un caso es buena y en el otro caso es mala, no, siempre es mala. Entonces hay movimientos donde dicen que la parábola de la levadura muestra el poder del evangelio, porque claro, la mujer está amasando y pone 2 medidas de levadura y todo fue leudado. Ese es el poder del evangelio. Yo me quedé una vez evaluando eso que decían de que eso es el poder del evangelio, y llegué a la conclusión de que sí tienen razón. Es el poder del evangelio corrupto. ¿Sí me entienden? Porque la levadura es corrupción. Entonces, la parábola de la levadura no tiene nada que ver con levadura, ni con que la mujer esté amasando, no, tiene que ver con otra cosa. Eso es un drash. Entonces, las enseñanzas que están dentro de la escritura en forma de drash se refieren siempre al ser humano, porque la Torá, los profetas, los escritos de la Brit Hadashah fue escrita para seres humanos. Obviamente tenemos las circunstancias que nos rodean, animales, eventos, pero todo es para nosotros. Ese es el tema. Entonces, Yeshua fue un maestro del drash. Ahora, no solo enseñaba con drash, enseñaba con remes, enseñaba con peshat y otro método que vamos a ver. Entonces vamos en peshat, remes, drash. Y ahora el otro método, el final. O sea, tenemos pardes, que significa jardín, P de peshat, R de resh, de remes, pardes, D de drash, y la final, la S de sod. Sod significa oculto, sí, hermano. Sod, S-O-D, sod. Por aquí también cabría de pronto el nivel de interpretación simple, solamente para decir, por ejemplo, los árboles no hablan. Si estoy interpretando de manera sencilla, pues sencillamente digo, los árboles no hablan. Podría caber allí esa forma de interpretación para afirmar eso, pues porque es la manera más simple de empezar a explicar, ya vendrían los otros. Y lo otro sería si allí podría caber lo sugerente también.
dado que no, No, sí. no se pueden separar del todo, digamos. En principio pensé que la pregunta no era pertinente, pero en realidad tiene mucho que ver. Fíjese, los árboles no hablan, eso es el peshat. O sea, los árboles no hablan significa, el remes ¿cuál es? El cedro no habla, el roble no habla, ¿sí me entienden? Y cuando yo digo que en un drash que los árboles hablan, definitivamente basado en el peshat, digo, efectivamente los árboles no hablan, entonces eso no se refiere a árboles. ¿Sí ve? Este es el tema. Bien, muy pertinente. Sod es el sentido oculto, místico. Algunos lo llaman esotérico. Bueno, no lo tengamos tampoco tanto miedo a esa palabra. Es el nivel de misterio que permanece oculto para la mayor parte de las personas. El Sod se puede ver, por ejemplo, en los valores numéricos de las palabras. Yo no sé si aquí alguien tenga una Torah con letra hebrea suficientemente grande. ¿No la tienen? No, una letra que pueda ver. Es que si me pongo a escribir, miren, hay una cosa bellísima. Miren, aquí en Breshit, capítulo 1, versículo 31 y capítulo 2, versículo 1 dice así: y hubo tarde y hubo mañana el día sexto. Capítulo 2: y fueron acabados el cielo y la tierra y todas sus huestes, y habiendo terminado Elohim el séptimo día de la obra que había hecho, descansó el séptimo día de todo el trabajo realizado. No, pero a ver, voy a ilustrar un poco lo que quiero decir con esto. Ahora es que no se vayan a poner a hacer crucigramas con la Torah y esas cosas. Pero miren, hay algo bellísimo, miren. La última letra del capítulo 1 es una yod, de la palabra ashishi, o sea, el día sexto. Entonces viene Vayechlu, Hashamay, Be'aretz, etc. El capítulo 2, los primeros versículos. Pero atención, fíjense ustedes. La última letra del capítulo 1 es una yod. Contando 7 letras, después viene una letra Shin. Después, contando 7 letras, después viene una letra Resh. Después 7 letras viene una letra Aleph. Y 7 letras después viene una letra Lamed. Está el nombre de Israel. Qué interesante. O sea, ojo con estas interpretaciones, o sea, mucho cuidado. Hay muchas personas que se meten en una cosa llamada Kabbalah. Yo conozco la Kabbalah. No soy el maestro de Kabbalah, pero la conozco. Yo estudié Kabbalah algún tiempo. Hay que tener mucho cuidado, porque lo que uno normalmente conoce ahora son mercaderes de la fe. Muchas personas que estudian Kabbalah, o Kabbalah mejor lo llamaría yo, están con maestros que ni siquiera les mencionan la Torah para un remedio, o sea, para nada. Pero eso sí, hablan cosas bonitas y todo eso. Hombre, uno debe ser muy cuidadoso con eso. Entonces, como les digo, no nos pongamos a hacer crucigramas o búsquedas por ahí. Ahora, ¿ustedes han oído el código secreto de la Biblia? Eso es verdad. Muy sencillo. ¿Quién escribió la Torah? ¿Cómo no va a ser posible que toda la historia de la humanidad esté ahí? En serio. Se ven unas cosas impresionantes, créanme, cosas de hoy en día. Toda la historia está escrita. Eso es el método de interpretación, el oculto, el misterio. Son verdades que permanecen ocultas para la gran mayoría. Otros se ven en los valores numéricos de las palabras, los significados según el contexto de las letras. ¿Se acuerdan una vez que yo expliqué la letra mem, que cuando no está al final de una palabra tiene un huequito y al final está cerrada? Como con la mem se escribe Mashiach, entonces el Mashiach al final del tiempo viene a hacer justicia. El que se salvó y el que no se salvó, no se salvó. ¿Me entienden lo que les quiero decir? Todo eso es Sod.
Bien, entonces, y es para todas las épocas, entonces, Pardes, Peshat, Remes, Drash y Sod. Cada uno de estos niveles nos da mucha riqueza que nos permiten conocer un poco mejor los escritos. Lamentablemente, a pesar de eso, muchas personas optan por hacer de las suyas con lo que está escrito en la Torá. Nosotros debemos concentrarnos en lo que está escrito, por eso es que es bueno que nosotros estudiemos el hebreo, al menos en sus fundamentos. Miren, sigue adelante. Digamos que estamos hablando de la Torá, de la interpretación, del manejo que el Eterno ha dicho, pues porque obviamente es su palabra que no la podemos tocar. ¿Será que podemos tocar un poquitico el tema de la Brit Hadashah? O sea, que una cosa es la Torá, ¿no? Y otra cosa es la Brit Hadashah. Porque pues digamos que dentro de los estudios que se han hecho acá, pues yo sé que hay aquí hermanos que me van a entender porque la intervención, se ha hecho que ciertos parámetros, ciertas cosas de la Brit Hadashah no son correctas, sino que fueron añadidas o que fueron movidas o que fueron sustituidas por algo que simplemente nos da el resultado de ahora. Entonces, estamos hablando de la Torá. ¿Qué pasa con la Brit Hadashah? Lo mismo. Es lo mismo. Es exactamente lo mismo. Otra cosa es que ha habido algunos personajes que han adulterado la Brit Hadashah. Entonces uno ve, por ejemplo, primera de Yohanan 5:7 que dice, y 3 son los que dan testimonio en el cielo, y después los que dan testimonio en la tierra, y dice, el Padre, el Verbo y el Espíritu, y los 3 son uno. Y después dice, y 3 son los que dan testimonio en la tierra, el Espíritu, el agua y la sangre, y los 3 concuerdan. No, eso el Padre, el Hijo, y el Verbo y el Espíritu, eso está añadido groseramente. Marcos, Meir, capítulo 16, versículos 9 al 20, son una adición terrible. Y así sucesivamente, podemos ver en Mateo 28, 20, hay muchas adiciones. Yohanan capítulo 7, versículo 53 a Yohanan 8, 11, el de la mujer adúltera, eso está añadido. Hay muchas añadiduras, pero eso no es la Brit Hadashah original. Eso es de algunos inescrupulosos que le metieron mano y con base en eso generaron unas doctrinas horribles, abominables. Pero la Brit Hadashah cumple exactamente lo mismo, exactamente lo mismo. ¿No se acuerdan cuando yo les dije del acrónimo EHAD, o acróstico mejor? La verdad, la vida y el camino, ahí dice EHAD. ¿Sí me entienden? O sea, ahí todo se relaciona, pero todo lo que es santo y puro, ya lo demás que le metan mano ya es otra cosa. ¿Sí? Y la otra cosa es que cuando nosotros leemos Brit Hadashah, como digamos la mayoría de personas que van ingresando ya a las raíces hebreas vienen es del cristianismo, que cuando nosotros estudiamos la Brit Hadashah, que tengamos cuidado que lo que esté ahí esté en la Torá, para que nosotros tengamos como la certeza de que sí es que realmente es, ¿no? Dijiste o sea, la frase clave, lo que esté ahí debe estar en la Torá. Eso es. Totalmente de acuerdo. Claro, totalmente eso. de acuerdo. Okay. Eso es claro, muy bien. Si no está en la Torá, entonces ahí algo pasa. Porque la Brit Hadashah lo que hace es avalar lo que está escrito, no solo en la Torá, en los demás escritos, porque habla de los profetas. ¿Ven? Entonces, tengamos mucho cuidado con eso. Entonces, cuando interpretamos mal la escritura, entonces empiezan las cosas como, por ejemplo, como el tema del Satán, por ejemplo. Ya vimos eso, ¿cierto? Pero no, pero hay gente que cree que es un cachudo con un tenedor por ahí haciendo bestialidades. Lo peor, relacionan a Satán con los demonios. ¿Dónde? En alguna parte que me digan dónde tienen que ver el uno con el otro. O sea, remitamos a los escritos. ¿Dónde está eso? Bien. Lo que a nosotros nos es demandado es, atención que ustedes saben dónde está escrito eso. Nunca se apartará de tu boca este libro de la Torá, exactamente, sino que hemos de meditar en ella día y noche para que nos vaya bien en la Torá. Miren,
un consejo que me dio un maestro que yo tuve hace muchos años, de Argentina. Él, no, lamentablemente se salió de la fe y, bueno, en fin, no importa. Pero él me dijo algo contundente. Yo una vez le pregunté algo sobre los ángeles o tal vez sobre los demonios. Y él me dijo, vea hermano, inclusive sobre cosas que decían mal del Mesías. Me decía, lo importante es aprender mucha Torah. En la medida en que uno aprenda mucha Torah, haciéndolo extensivo a profetas, escritos y Vidaya, o sea, las mentiras salen a flote, porque el Eterno nos da discernimiento para verlas. Entonces, pues sí, de pronto que alguien hable sobre ese tema una vez que otra, pero que nos dediquemos a un estudio exhaustivo sobre los demonios sin tener fundamento bíblico, ¿para qué? Es más, sobre los ángeles tampoco. Tenemos textos que nos dan suficiente base para que entendamos el tema y ya. ¿Quién entiende el tema de los demonios? Yo todavía no alcanzo a dimensionar lo que son los demonios en su totalidad. Hay textos independientes unos de otros que nos hablan sobre espíritus malignos y cosas de ese estilo, pero que yo vaya a hacer una doctrina de demonios, no. Pues en la Brija Hashá con Yeshua se veían muchos demonios, pero solamente eran espíritus que atormentaban personas, ya. Ahora, ¿por qué las atormentaban? Ahí no dice, entonces. Bien, entonces la Torah es suficiente para nuestra vida. Yo por lo menos acogí eso, me dio muy bien. De hecho, la Torah y los demás escritos son suficientes, tienen suficiente riqueza como para que nos dediquemos a otras cosas. Eso es para que lo tengamos en cuenta. Sí, mi hermana. Ahora que toca el tema de lo que acabo de decir acerca de que en el Brija de Shah se veían varias personas atormentadas por espíritus, en la Torá o en el Tanakh se ve el tema de Saúl, ¿cierto? ¿Eso se puede relacionar? Es el mismo tema. En donde él era atormentado, Sí. pero eso venía de parte del Eterno Sí. para que él cayera en cuenta de muchas cosas. Sí, así es. Ese era un Y en el demonio. tiempo actual, entonces, ¿cómo se hace cuando una persona, o sea, está así en esa situación? Sé que en el tiempo de Yeshua él dijo con ayuno y oración. No, con ayuno no dijo. O con, ¿cómo fue que dijo? 20 dijo. No sé si es Kefa o es Jacob, siempre se me confunden esos dos para esto que voy a decir. Dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Resistidlo. Y yo, bueno, a ver, entonces, ¿cómo se resiste? Esa es la verdadera guerra espiritual. ¿Cómo se resiste? Entonces, ¿qué pasaba con Yeshua cuando llegaba y había demonios que lo veían? Despavoridos. Entonces, ¿cómo se combate eso? Con santidad. Santidad. La santidad es lo que nos hace aceptos ante el Padre y lo que hace que esas cosas huyan. No es más, no hay ningún secreto. ¿Y qué es la santidad? La obediencia fiel a las misbot del Eterno. No hay ningún secreto. Por eso fue, cuando el profeta Bilam vio la formación de Israel y que dijo cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, vio un pueblo santo. No, pero un momentico, pero es que vio un pueblo santo hasta el punto que él dijo, no hay agüero contra Israel. Ahí está. Nada nos puede tocar si llevamos una vida santa, en serio. Sí. Entonces, cuando la persona está así, que uno ha visto casos, ¿cómo? O sea, los que viven con esa persona deben dar ejemplo de santidad para Sí, claro. que el mismo huya despavorido. Exacto, hay que orar cuando estamos en problemas nosotros, pues yo creo que cada uno de nosotros tiene asuntos pendientes con el Eterno, algún pecado, alguna cosa, y cuando ve eso, pues clávese a orar y pídele al Padre misericordia por esa persona. No hay un método, yo no sé. No, porque ¿cómo va una persona no, eso no, tampoco existe, eso no existe. ¿Cómo una persona que no tiene Torah va a combatir algo que tiene que ver con lo que el Eterno me ha dado en su Torah? Sí, hermana.
Hermano, es una pregunta, sí. Alguien era cristiana y ella de esto era ligera a imponer manos y resulta que ella le dio como algo como demencia frontal, pero a una profeta le dijo que tienes, impuso manos a la ligera y está como en algo como algo raro. Entonces, ¿qué se debe saber si ella no está en los 5 sentidos? No sé. No sé, o sea, es que nosotros no podemos creer que tenemos la respuesta a todo y somos la respuesta. Vuelvo y digo, lo único es la santidad. Contra eso no hay nadie que combata. O sea, sí, uno puede orar por esa persona, pero no sé, o sea, hacer unas cosas tan raras que no. Sí. Hermano, aquí en Shemot 23, en Éxodo, dice 23:13, cumplan todo lo que les dije, no mencionen Nombres de otros dioses. nombre de dioses ajenos, ni que tu boca provoque que sea escuchado. Ah, excelente. Uy, esa última parte, esa es. O sea, bueno, no es la única causa, pero es que, a ver, si mantenemos en pecado, venga, les pongo el ejemplo. La persona, digamos, pongamos el ejemplo de Yeshua, que es un santo perfecto, o sea, no hay más nada que decir. Pero ahora pongamos a alguien que está detrás, Moshe. Pues Yeshua es superior a cualquier ser humano, pero Moshe cometió pecados, Yeshua no. Y Moshe, a él le sacaron la piedra, y perdón por el término, él abrió una puerta. Tan cierto es que no entró a la tierra prometida. Cuando las personas abren muchas puertas, ya no son Moshe, ni Elías, ni Yeshua, sino cualquier persona, lo que tienen es entrada para todo tipo de potestades y cuantas cosas raras. Entonces, ¿de qué nos quejamos? Si nosotros somos los que estamos abriendo las puertas, nosotros mismos. Sí, mi hermano. Y el agravante más fuerte aquí es que nosotros a veces tomamos interpretaciones, o sea, nosotros mismos no sabemos cómo interpretar la Torah porque la leemos, pero no la sabemos interpretar. Exactamente. Y nos atrevemos a decir, eso está mal. Voy a ponerle un ejemplo clásico, coloquial, y discúlpeme el ejemplo que voy a utilizar. Adelante. ¿Se han visto cuando están viendo un partido de fútbol? Que un jugador hace una jugada y se equivocó, dice, es que él se equivocó porque el que iba a trabajar era o no debía haber hecho esa jugada porque debía haber hecho esto. O sea, el técnico se convierte el espectador y comienza a juzgar y comienza a criticar lo que hace el técnico, pero sin justa causa o sin justa, con algo básico, sólido detrás, sino porque a mí me pareció. Fíjese que Yeshua decía, no juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Bueno, aunque el tema no era de esto que estamos hablando, pero se presta, no estoy cerrando ni más falta. Es bueno que tengamos claro lo de los métodos de interpretación de la Torah. Eso nos ayuda. Sí, hermano. Pero algo pequeñito es que algo que se ha hablado, y sobre todo para las personas que ingresan del cristianismo, es lo mismo. O sea, esa famosa guerra espiritual que hace que lo que pasa es que usted lo que hace es que empieza a revolcar todos los demonios, perdóname que tenga que decirlo así. Y la otra cosa, porque la pregunta nos la hicieron hace poquito, creo que esta semana o hace 15 días, es que yo fui y liberé a una persona, dijo la persona. Entonces le dije, y usted la liberó, pero esa persona está ofreciendo mandamiento, o si no se la van a meter 7 peores. Entonces ahí sí digo, pero ¿cómo así? Le dije, es que usted no tiene que hacer eso. Si la persona no obedece, pues nunca va a ser libre. Así usted esté orando y haciendo cosas. Exactamente. O sea, ¿qué es lo que se llama realmente ese proceso que hacemos allá en esa iglesia que se llama idolatría? Creyendo que nosotros somos diositos, que no somos diositos, solo hay un Eloa verdadero que es el Eloa de Israel. Entonces, eso es lo que pasa, que hay una idolatría en uno mismo, que uno cree que es que puede ir a hacer cosas que no debe hacer. Así es. Muy bien. Sí, Sandrita. More, pues yo quiero aportar algo que de pronto en mi vida lo viví, que ustedes lo tocaron la paracha pasada, pues yo no vine, pero sí las escucho en directo, y es el ayuno. Mi hijo, Roger, que yo creo que ustedes lo conocen, a los 10 años empezó a presentar epilepsia.
empieza uno como papá, como mamá, desesperado, buscando ayuda por todas partes. Y empieza por la ciencia te dice a ti, no, eso es algo con lo cual tú tienes que convivir toda la vida, tu hijo cada día tendrá que tener más medicina, tomar más medicina y ser cada día más dependiente de eso y vivir con eso y terminar así. Bueno, por eso, esa causa, yo entré al cristianismo buscando supuestamente una liberación, era un demonio supuestamente. Al cabo de muy poco tiempo en el cristianismo me di cuenta que eso no era así, que eso no me parecía la guerra espiritual, me producía de todo, pero mi hijo sigue así. Luego conozco la parte del Eterno y empiezo a clamarle con mi mente y mi corazón al Eterno que si Él me había permitido tener un hijo sano, por favor me lo sanara. ¿Cuándo? El día y la hora que a Él le placiera, no a mí. Así es. Y empiezo a clamarle, de Señor, muéstrame, o por favor dime a mí como mamá qué tengo que hacer, pero que se haga tu santa voluntad, no la mía. Y dentro de un ayuno de 39 días, lo logré. Fueron 39 días, no fueron solamente un ayuno, fue con agua. A los 39 días de ese ayuno, no completé los 40, alcancé 39 días. A los 39 días, el Eterno me muestra como en un video en donde yo había hecho muchas cosas, como tú lo decías, que no tenía que hacer, y había permitido que de pronto mi hijo llegase a ese estado. Y después de esos 39 días yo me postro y le clamo al Eterno con mi mente y todo mi ser, pidiéndole perdón por eso que yo había hecho, o sea, que yo inconscientemente durante mi embarazo lo había hecho. Y me levanto desde cuando yo me postré y le clamé al Eterno con mi mente que ya eso, yo estaba convencida que Él había permitido que eso fuera sanado. Me levanto con toda la convicción de que mi hijo había quedado sano. Y mi hijo quedó sano. Estoy hablando a los 13, 14 años, eso. A los 16 años, la neurología me declaró a mi hijo sano. Me decía el neurólogo, mamá, es el primer caso que yo veo de poder declarar una persona con epilepsia. Tenían que pasar 3 años sin que mi hijo ni siquiera me mirara firme a mí, porque eso quería decir que ella iba a convulsionar, y no tomar una sola pastilla. Y fueron 3 años donde el Eterno lo permitió todo. Y a los 16 años mi hijo fue declarado neurológicamente sano. Qué bendición, o sea, eso nos muestra que efectivamente si nosotros permitimos que haya entes de diferentes calibres, si permitimos que entren a nuestra vida, vamos a tener problemas. Entonces, bien por eso, porque eso nos confirma que efectivamente debemos propender por la santidad, santidad. Independientemente de lo que diga el mundo, eso no importa. Bien, no quería dejar pasar esta oportunidad porque tenemos algo de tiempo para mirar otro tema. Espero que les quede claro del tema de la interpretación. Eso de la interpretación es haciendo eco a las palabras de que no podemos añadir ni quitar nada de la Torá. Otra es la confianza que tenemos al darse de acá. Y en Devarim 15, 7 al 11 dice: cuando haya en medio de ti menesteroso de alguno de tus hermanos en alguna de tus ciudades en la tierra que el Eterno tu Elohim te da, no endurecerás tu corazón, ni cerrarás tu mano contra tu hermano pobre, sino abrirás a él tu mano liberalmente, y en efecto le prestarás lo que necesite. Guárdate de tener en tu corazón pensamiento perverso diciendo: cerca está el año 7º, el de la remisión, y mires con malos ojos a tu hermano menesteroso para no darle. Porque él podrá clamar contra ti al Eterno y se te contará por pecado. Sin falta le darás y no serás de mezquino corazón cuando le des. Porque por ello te bendecirá el Eterno tu Elohim en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Porque no faltarán menesterosos en medio de la tierra. Por eso yo te mando diciendo: abrirás tu mano a tu hermano, al pobre y al menesteroso en tu tierra.
Bien. El tema que quiero tratar en este momento con respecto a esto es, ok, está bien ayudar a los necesitados. La Torah siempre lo dice, los profetas, la Brit Hadashah, en fin, todo. Sin embargo, cuando se trata de dinero, el ser humano empieza como a incomodarse, le empieza a dar como rasquiña, como no sé qué cosa, cuando le meten la mano al bolsillo. El profeta Haggai, Ageo, dice en el capítulo 2, versículo 8, si no estoy mal, dice: mía es la plata y mío es el oro, dice el Eterno de los ejércitos. La plata no es mía. El Eterno me la da para yo administrarla, para que yo tenga bienestar, pero también para que la maneje bien. Ok. Es interesante que se menciona el año Shemitah, o sea, el año séptimo, el que llaman sabático, el año séptimo. Resulta que las deudas al llegar el año séptimo son condonadas. O sea, yo le presté 50 millones de pesos a mi hermano, llega el primer día de ese año, no hay deuda. Ahí empieza la gente a maquinar cosas, y lo mismo sucede con el año del jubileo. Bien. Hay una cosa, y que viene de los rabinos, déjenme decirles. ¿Cuál es el mandamiento referente al año Shemitah? Si tú le prestas a tu hermano que necesita tal cosa y llega el año Shemitah y hay deuda, en ese momento no hay deuda. Cero, queda a paz y salvo. Entonces si uno empieza a rascarse la cabeza, me están pidiendo 10 milloncitos que pues sí, me tengo ahí en la cuenta y no sé cuándo me los van a pagar, y la Torah dice que se los preste. Uy. Bueno, para ese dolor que tiene la gente al prestarle a alguien y saber que después no le debe nada, se inventaron una cosa llamada el prosbul. O sea, cuando estuviera cercano al año de remisión, entonces, ¿en qué consiste el tal prosbul? En que, ok, mi plata la va a tener esa persona, pero yo no se la doy. Yo la pongo en una, ¿cómo se llama eso? En una administración, no se llama comodato, sino, ¿perdón? No, CDT no. Es una junta de personas que manejan los dineros de quienes prestan esta cosa, una fiducia. Gracias, mi hermano. Eso era la palabra. Entonces se pone ahí, y como la persona la pone en el fondo y el fondo es el que le da la plata al que la necesita, entonces no hay que cumplir ningún mandamiento, porque me lo prestó fue esa fiducia o la entidad, y yo le tengo que pagar, porque eso es 1 a 1, pero aquí, entonces, independientemente que llegue el año Shemitah, bájese del bus porque me tiene que pagar. Obviamente eso le daba a la gente más confianza para prestar a los pobres. Pregunta, ¿la Torah dice eso? Es más, la Torah no dice que si yo le presto entre 0 y 1,000 pesos, la deuda queda condonada, pero entre 1,000 y 100,000 ya no dice eso. La deuda, independientemente del valor, queda condonada. Cualquier justificación se puede esgrimir para defender el prosbul, pero el Eterno no decretó eso, ni absolutamente nada que se le parezca. El Eterno dice, o el profeta dice: del Eterno es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Eso está en el Salmo 24:1. Sí, hermano. Bueno, no sé si esa aplicación la hacen los bancos, pues porque de todas maneras es una organización mundial, ¿no? Entonces, los bancos en determinada fecha también perdonan deudas.
o las perdonan, digamos, dentro de, si su deuda era 5 millones, usted la puede negociar en 2 millones. Pues porque a nosotros nos pasó en el tiempo en que teníamos las deudas tan altas con lo de la DIAN y todo eso. Y yo he visto que sí pasan para muchísimas personas. Digamos que esa forma de aplicarlo, pues yo supongo que sale como de la Torá, ¿no? Porque de todas maneras los bancos son como, de todas maneras tienen un origen que es totalmente diseñado desde ese punto de vista, ¿no? No sale de la Torá, mi hermana, por una razón, porque ellos no perdonan deudas. Ellos le bajan a la deuda, pero no la perdonan. Es más, incluso cuando la deuda es muy grande, hay una vaina que se llama deudas de difícil cobro. Y ahí hay una serie de personas morosas ellas que deben, y el banco empieza con sus analistas a decir, esto lo veo difícil. La única forma para animar a que esa persona pague es bajándole la deuda a un mínimo, qué sé yo, pero que pague. Porque ellos son capaces de quitarle la casa y todo lo que uno tenga, hasta la ropa que uno lleva puesta. Ellos no tienen problema en eso. Es más, bueno, casos hay muchos de esos. Pero el tema es, ellos, no, es que la Torah dice es cero deuda, corte. Ya, no hay deuda. O sea, yo debía esta vida y la otra, y al día siguiente amanecí libre de deudas. Eso es la Torah. Sí, hermano. Yo hago como un paralelo con el Shabbat. El famoso prosbul puede ser como el pretexto que uno utiliza como para decir, y si no trabajo el sábado, voy a perder lo del sábado. Pero si yo confío en el Eterno y yo trabajo el sábado, sé que el Eterno me va a multiplicar. Cuando usted presta a su hermano y llega el tiempo de perdonar la deuda, yo debo tener la confianza que el Eterno me va a proveer eso y me lo va a entregar multiplicado. No me va a proveer eso, me va a proveer lo que él quiera y va a ser suficiente. Sí, pero va a recibir una bendición mayor. Sí, seguramente sí. Entonces hago un paralelo con el Shabbat por eso, porque es que las personas que entramos a esta línea tenemos mucho temor. Hay que ser valientes. ¿El temor de qué? De si no trabajo el sábado, me quiebro, pierdo. Ahora, hay casos extremos donde hay muchas personas que les toca trabajar en el día de Shabbat, porque este es su sustento. Ahora, no estamos diciendo que tengan que hacerlo siempre, pero si no trabajan ese día los echan. Entonces hay que mirar la posibilidad, pedirle al Eterno para que nos dé una actividad remunerada que no tenga que trabajar en Shabbat, y el Eterno de alguna cosa va a hacer. Muy bien, mi hermano. Sí. More, ahí se habla de que el préstamo es a un hermano. Exactamente. Entonces, alguien bajo ese criterio, ¿quién o a quién uno considera su hermano para prestar? Porque como también se habla de la posibilidad de ayudar al pobre, pues digamos que el pobre de hecho no tendría la posibilidad de devolver. Entonces, pues más, bueno, no sé si se llame de otra manera, pero en ese caso uno puede ayudar a un pobre y pues sabe que no va a retornar eso, pero pues eso no es lo importante. Pero entonces aquí, ¿cuál es el criterio de que sea hermano para prestar y que posiblemente le regrese el dinero, o que llegue el momento en que la deuda sencillamente se condone, porque eso dice la Torah y no hay ningún problema? Entonces, ¿quién es el hermano? ¿A quién se considera hermano? Bueno, el hermano es alguien que esté profesando nuestra misma fe, que pertenezca al pueblo de Israel por esa fe en la cual, mediante la cual fue injertado en el olivo natural. Y obviamente, pues, bueno, la familia. Aunque no esté en la fe. No, pero igual son nuestra sangre, y pues abandonar a nuestra familia, bueno, yo no tendría cara para hacer eso. Entonces, ahora voy a decir un corolario que sale de todo esto. No estoy hablando necesariamente de dinero, pero sí estoy hablando en general. Ténganlo en cuenta, hermanos. Un favor no es un favor si se hace por una recompensa. Tengamos eso en cuenta. ¿Sí? Sí, mi hermano. Bien. Bueno, gracias. Igual uno siempre espera, si uno presta dinero a un pobre, o que le devuelvan el dinero, pero no va a poder. Pero también en sus posibilidades puede
ayudar y condonar esa deuda? Digamos, diciendo algo… Ah, no, claro que sí, eso ya es es una gran generosidad. Exacto. No, claro, claro. Yo no se lo puedo devolver físicamente, pero pues tengo manos, tengo pies, se lo puedo devolver con trabajo. Si la persona no quiere, o sea, digamos, la actitud no es tanto del que pide prestado, sino del que presta, el que tiene el medio. Él es el que tiene la dificultad para soltar esa plática que de pronto no vuelva. Pero haciendo eco a la escritura donde dice que la plata y el oro es del Eterno, listo, tú sabrás qué haces con esto, Señor, y listo. Y además también es importante recordar que ahí la escritura dice que al pobre le da, al Eterno le presta. Pues yo creo que más allá de uno pensando en eso, no lo debo hacer con la actitud negativa. No, por eso estoy diciendo, sí, un favor no es un favor si se hace. Yo, miren, cuando yo doy, debo dar así. No estoy esperando nada a cambio. Acuérdense, de hecho, aprovechemos esto. El Eterno es todopoderoso, ¿cierto? Pero hay una cosa que Él no puede hacer. ¿Es todopoderoso y algo que no puede hacer? Sí, hay algo que Él no puede hacer y es recibir, porque todo es de Él. Entonces, en la manera en que nosotros demos, nos parecemos más a Él. ¿Sí me entienden? Ahora, no dar indiscriminadamente tampoco, porque yo no le voy a dar a un fulano que está gastando la plata en bazuco. No, pero sí, para eso tenemos la posibilidad de discernir. Y eso nos da la Torah, ¿sí, hermano? Pero también hay que tener cuidado en un aspecto, porque a algún momento a nosotros nos pasó, que son hermanos del grupo donde nos estamos congregando, de la congregación, de todo, son santos, pero están en dificultades. Sí. Entonces, resulta que algún momento se hizo como una especie de, no sé, un multinivel, para decir, bueno, nosotros tenemos la posibilidad a través de un señor que produce cosméticos, compremos los baratos, gánense tanto y tal. Listo, todo el mundo, pum, todo el mundo pidió y nadie pagó. Entonces uno dice, ¿qué pasó aquí? Entonces no son santos. No son santos. Es así de simple. Es que es muy fácil de dientes para afuera decir cosas, pero no, el santo muestra que es santo con sus obras. ¿Sí? No, justamente digamos que el ojo del Eterno es muy generoso, porque Él es un dador total. Yo pienso que para eso hay que tener también mucha intimidad con el Padre y con la Rúa, porque Él dice que uno lo debe amar con todas las fuerzas de su mente y su corazón y con sus bienes. Entonces realmente en eso, para tomar las decisiones, hay que estar muy pegados al Eterno y a la Rúa. Otra vez volvemos al porque tema. La decisión debe ser muy correcta. La santidad. Santidad. Y el Eterno se dice tal persona, y yo lo he entendido así, porque a veces dicen no hayan. No, por eso, pero ojo, otra vez, la santidad es la que nos da la posibilidad de entender que lo que dice el Eterno es bueno y no se equivoca. Sí. More, una pregunta. Cuando uno presta, sea familiar o sea un hermano en la fe, y después a uno no le quieren pagar y después uno resulta como el malo. Te voy a leer un texto. Es que es muy fácil uno decir cosas, es facilísimo. Pero aquí hay algo que es un texto que a mí siempre me ha gustado. Miren, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se demostrase que no son de nosotros. Miren, uno tiene que tener sabiduría para discernir las almas. En la medida en que uno aprende a Torah, uno dice, este me va a estafar o no. Es en serio. Hasta ese punto llega uno. Yo he leído a veces escritos, no porque yo sea especial, sino yo trato de untarme cada rato de esto. Solamente un escrito, ni siquiera conozco a la persona. Y viendo el escrito, hasta veo la intención con que se hizo ese escrito. En serio. Cuando uno habla con una persona, uno intercambia ciertas palabras, en fin. Uno de alguna forma ya debería discernir con qué alma está hablando. Eso se llama discernimiento de espíritus, eso es un don que el Eterno da.
Y eso no es, eso cualquiera lo puede tener, en serio. O sea, la Torá nos llama a ser literalmente mansos, pero no mensos. ¿Ok? Entonces hay que discernir. Sí, hay personas que, es más, pero hay que decir algo. Las personas que utilizan el nombre del Eterno para hacer maldades están en un problema gravísimo, aunque no lo creamos. Uno ve en este país que muchos se enseñorean de los pobres, los matan, los echan a las cárceles y ellos bien campantes, con yates, con casas, mansiones, y uno dice, pues, ¿y entonces? No, allá hay alguien que está viendo. Y hay gente que sigue amasando y amasando fortuna y están poniendo los ojos en esa fortuna. La vida eterna creo que no van a ver ni la sombra. ¿Alguien más iba a decir algo? No, bueno. Ok. Entonces, este tema del prosbul y de otras maniobras maquiavélicas tienen que ver con una cosa que se llama el Yetzer Hará, nuestra maldad, porque eso es maldad. Eso no es otra cosa, es maldad. Si yo, perdón, pero si a mí no me da la gana de obedecer al Eterno, voy a tener mi retribución por eso que está. Es más, si no lo creemos, entonces miremos por acá. Es que no es que uno se invente cosas, es que está escrito. O no, alguno de mis hermanos que lea el último versículo del libro de Eclesiastés, el último, 12:14, por favor. Este texto es tremendo, es potente. Cualquiera, no importa. El fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. El siguiente. Sí. Porque Dios traerá toda obra a juicio, juntamente con toda cosa encubierta, sea buena o sea mala. Ay, a eso sí le tengo miedo. El Eterno traerá toda obra a juicio, sea buena o sea mala. Si hemos hecho algo malo, tenemos el recurso de la Teshuvah y eso se borra. Procuremos hacer el bien. Ok, entonces, el prosbul lo que es un truco diseñado para satisfacer nuestra propia maldad. Es como si se minimizaran estas palabras cuando somos generosos, porque de ello te bendecirá el Eterno tu Elohim en todos tus hechos y en todo lo que emprendas. Si el Eterno lo dice, Él lo cumple. ¿Por qué tenemos en menos esto? Entonces, no cumplir la misbah de que yo presto cercano el día, bueno, lo que pasa es que en este momento no sabemos cuál es el año Shemitah, el año de jubileo, no lo sabemos. Pero no cumplir esa misbah es de un hombre carnal, no espiritual. Entonces, nosotros podríamos preguntarnos ¿de dónde venimos? ¿De dónde fuimos sacados? Entendamos nuestra condición. Por ahí el Rav Shaul en una de sus cartas dice: de lo vil y despreciable del mundo escogió él para avergonzar a los. ¿Sí me entienden? Entendamos que nuestra condición fue de lo peor, tal vez. Entonces ahora no vengamos a ponerle condiciones al Eterno, ni a torcer sus mandamientos, porque lo que dice ahora sí, el versículo, el penúltimo de Eclesiastés, el fin de todo es: teme al Eterno y guarda sus mandamientos, porque esto es todo el ser humano. Muchas gracias por su confianza, por su participación, y Shabbat Shalom. Mis hermanos, antes de terminar la transmisión, se va a hacer una oración por parte de la hermana Sara, mi esposa. Bueno, con el perdón del Morey de Carlos Eduardo, ¿no? Porque no habíamos hablado ahorita, pero sí quería simplemente hablar una cosita. Es por lo que pasó esta semana respecto a los maestros, ¿no? Que pues aquí tenemos, por la bendición del Padre, tenemos varios maestros. Entonces tenemos al maestro Heriberto, tenemos al Morey Yair, está mi esposo
Está Alfonso, que está en proyecto. ¿Dónde está Alfonso? Yo quería decir esto, yo soy mujer acá, pero que tengo que decirlo. Yo todos los días le doy gracias al Padre que tenemos diferentes personas y que pues todas tienen su identidad. Nosotros siempre hemos dicho que lo más importante es que uno vaya creciendo con la rúa, que esté muy pegada con la intimidad del Padre y que pueda coger lo bueno y extractarlo y desechar lo malo. ¿Por qué? Porque si hay algo que tiene ahorita la tierra y esta nación es una necesidad de maestros. Y les quiero decir eso pues porque pues a mí me parece tremendo lo que pasa. Yo creo que va a entrar una necesidad muy grande de la tierra y sobre todo de este país. Yo creo que se han dado cuenta de lo que ha pasado esta semana, de que se levanten muchas personas a enseñar Torah. Son muy pocos, ¿sí? Yo lo he visto porque a través del proceso que hemos hecho con mi esposo y con el More Yair, ahorita que está el More Heriberto, que le hemos dicho, nadie quiere enseñar, nadie quiere enseñar. Enseñar pues implica estudiar más, implica querer dar más, porque pues pararse ahí es muy difícil. Es muy difícil. Yo un día lo hice acá y la verdad casi me desmayo. No creí que fuera igual que cuando usted, mire, estoy hablando de este lado porque estoy en la locución pública y me es fácil, pero allá es muy difícil, ¿sí? Es mucho compromiso, es mucha responsabilidad. Entonces, cuando uno va creciendo con el Eterno y con la Rúa, va entendiendo eso, ¿sí? Porque realmente estos hombres que se paran a enseñar, pues yo la verdad los respeto a todos. Yo sé que hay cosas que han dicho que no son correctas, porque inclusive yo soy de las que me atrevo a decirle no estoy de acuerdo, yo soy de esas personas, o de pronto vamos aparte y le digo, mire, es que tal cosa, si lo puedo sustentar porque yo no sé nada, pero es algo que nosotros tenemos que mirar en nosotros mismos para que estos maestros se levanten y prevalezcan, porque necesitamos muchos. Dice que mucha va a ser la mies y poco realmente poco los maestros, ¿no? ¿Sí? Entonces vamos a entrar en un tiempo así y solamente yo los quería, no era una oración, era simplemente convocarlos a eso, a que seamos muy cuidadosos con eso. Lo que más debemos desarrollar nosotros mismos, y creo que los maestros de acá así lo hacen, es que tengan criterio. Tengamos criterio. Sí, hay cosas que se enseñan que no es correcta. Mire, si dicen que el inicio es la Torah y el final es la Torah y todos los fundamentos están basados en la Torah, pero de pronto uno está explicando un libro y dice el judaísmo es el principio y el fin, pues acordémonos que realmente el fundamento es la Torah. A mí porque me digan después que algo equivocado no me va a cambiar lo que yo ya tengo, eso es intrínseco de uno. Por lo tanto, eso es lo que debemos hacer, volvernos fuertes nosotros mismos con la misma presencia del Eterno y con la relación que vamos desarrollando cada uno. Y mire, créame que separa a alguien ahí lo que su merced dice, el discernimiento que la uno es tan grande del Eterno que uno dice esto acá está bien, esto no está bien. Y estoy segura que todos los maestros aquí, y nos incluimos aquí con mi esposo, todos hemos dicho cosas ahí que de pronto no eran, ¿sí? Porque la verdad que lo que uno debe es valorar del sacrificio que hacen al estudiar y de pararse en ahí. Pero entonces eso era lo que los quería convocar. Yo la oración que quería pedirle al Padre, y yo le dije a mi esposo al final, simplemente pidámosle para que todos se nos desarrolle un criterio de acuerdo a la Rúa y de acuerdo al Padre, para que podamos de verdad entender lo complicado que es ser un more o ser un maestro, ¿sí? Eso es lo que yo quería decir, nada más. Y de todas maneras teníamos ahorita con mi esposo, se dijo que esto era un centro de estudio, o sea que es una casa de estudio, pero no podemos ignorar a los pequeños. Tenemos niños, se nos están llegando bastantes niños, ya llevamos 7 a veces, y pues nos toca ahorita hacer unos ajustes, que ya también se ha hablado. Entonces lo único que les quiero decir es eso, y por lo demás, Shabbat Shalom y gracias por estar acá.